Bendiciones, hermanas y hermanos, que Dios les bendiga en este día. Este es su servidor, el pastor Alberto Guzmán, de la Iglesia Bautista Aposento Alto. Muy bien, el tema del día de hoy es acerca de la predicación expositiva. ¿Qué es y qué no es la predicación expositiva? ¿Y cuál sería alguno de sus beneficios, si es que tiene algún beneficio? Bueno, primero que todo, yo quiero poner en relieve que no es la predicación expositiva, y eso nos ayuda a zero in, nos ayuda a identificar qué realmente es la predicación expositiva. Algunos creen que predicar expositivamente se trata de agarrar un texto y predicar, por ejemplo, del capítulo 1 de los Salmos, por así decirlo, Salmo 1, y predicar del verso 1 al último verso del Salmo, y ya eso significa una predicación expositiva. Eso no es una predicación expositiva. Eso pudiera ser parte de la predicación expositiva, pero no es. Bueno, es que existe también la predicación temática. La predicación temática es cuando uno escoge diferentes temas para predicar. Un domingo predica sobre la salvación, otro domingo predica sobre la fe, otro domingo predica sobre los demonios, otro domingo predica acerca de la iglesia, otro domingo predica acerca de los dones espirituales, etcétera, etcétera. El punto de este video no es quitarle el mérito a la predicación temática, porque hace mucha falta y es necesaria, y hasta cierto punto yo diría, a mi modo de ver, que es bíblica, dependiendo cómo se haga, siempre y cuando hay predicaciones temáticas que son muy buenas, muy necesarias. Y cuando uno lee las cartas, especialmente del apóstol Pablo, él tocaba muchos temas diferentes, variados, ¿no? Entonces hay momentos y hay espacio para este tipo de enseñanza, este estilo de enseñanza. Pero existe también la predicación expositiva, del cual se trata este video. Entonces, predicar expositivamente no significa solamente tener una predicación cronológica del texto, es decir, comenzar por el verso 1 y terminar por el último verso. Hay personas que creen, que yo he hablado con ellos y me doy cuenta y noto que ellos creen que esa es la predicación expositiva. Tampoco es la predicación expositiva el predicar 150 mensajes, por así decirlo, o sermones, en un solo texto, o en el mismo capítulo, o en la misma epístola o porción o libro de la Biblia que se tiene en cuestión. O sea, la cantidad de mensajes basados en un texto señalado no necesariamente garantiza que la predicación está siendo expositiva. ¿Por qué? Porque la predicación expositiva trata o el punto de la predicación expositiva es exponer el texto y sacar la idea central de ese texto o de esos textos, sacar las ideas centrales o la idea central. Pero es dejar que el texto sea el que hable, y uno como predicador simplemente es el instrumento o la voz en este caso. Entonces la predicación expositiva necesita, y esto significa ya otro asunto, que es de la hermenéutica, una buena hermenéutica, una buena interpretación del texto. Y para la buena hermenéutica se necesita diferenciar entre la exégesis y la eisegesis. No sé si lo estoy pronunciando bien en español. La exégesis es cuando realmente el texto es el que habla, cuando uno lee e interpreta el texto. Y lo que uno dice realmente es lo que dice el texto, puede que sea hasta con otras palabras, no tienen que ser con las mismas palabras exactamente, pero que sea fielmente el texto hablando. La eisegesis es cuando uno lee dentro del texto. En inglés la diferencia está read out, read from the text o read into the text. Sería leer fuera del texto o leer dentro del texto. ¿Leer qué dentro del texto? Bueno, el predicador o el intérprete o el maestro puede muy fácilmente leer nuestras propias ideas dentro del texto. Por eso es que he dicho que una predicación expositiva no se trata de predicar 150 mensajes en un texto.
Wow, tremendo predicador expositivo. Tiene 15 mensajes de Juan 3.16 o 50 mensajes de Juan 3.16. Y es muy posible que la gran mayoría de eso realmente no esté basado ni realmente en el texto. Sí están basados en el texto en el momento que se cita y se dice, bueno, este es el mensaje. Pero realmente a veces son mensajes que no vienen del texto, vienen de las ideas del predicador y del pastor. Ojo, no quiere decir que el pastor o el predicador está haciendo esto con el deseo de engañar a las personas, de manipular a los oyentes, ni de introducir falsa doctrina, sino simplemente es parte de su conocimiento o de su poca preparación muchas veces y no sabe la distinción entre una verdadera predicación expositiva y una predicación que está basada en una mala hermenéutica, por lo tanto está basada en una exegesis en vez de una exégesis del texto. Entonces, uno puede tener 15 mensajes de un texto y ninguno de esos mensajes estar basado en el texto. La predicación expositiva busca que sea el texto el que domine el sermón. El texto domina al predicador. El texto es la autoridad. El predicador dice lo que dice el texto, no dice lo que no dice el texto, hace silencio en las áreas, en los momentos en los cuales el texto hace silencio, no trata de responder las preguntas que el texto no responde. Entonces, el predicador expositivo tiene está aware, está consciente del peligro del mal manejo del texto, por conocimiento, o sea, sabiendo, con alevosía, ya eso sería un falso maestro, o por desconocimiento, pero de todas maneras, cuando uno se acerca al texto sagrado, uno debe acercarse sabiendo las limitaciones que uno tiene, porque el texto es el que tiene autoridad en la predicación. A fin de cuentas, el don de la predicación viene de Dios, realmente no, la oportunidad viene de Dios y la autoridad viene de Dios y el texto viene de Dios. O sea, hay que someterse a la autoridad divina en el texto sagrado de la palabra. Entonces, tampoco es predicación expositiva que usted simplemente se quede en el texto y en el contexto inmediato. O sea, la predicación expositiva no te obliga a quedarte en el contexto inmediato. Es decir, verso 1, verso 2, verso 3 y el contexto llega quizás hasta el verso 5, 6, 7. No, a veces el contexto de un pasaje está en el capítulo anterior. A veces el contexto de un pasaje está 2 capítulos más adelante. Y todo esto forma parte del contexto del pasaje. Por eso es que digo que la predicación expositiva no se limita a a 5 o 6 versos. Lo importante de esto es que uno realmente se mantenga bajo la autoridad del texto, ¿no? Entonces, si uno logra identificar cuál es la idea central, porque ¿cuál es el propósito de aquí de la predicación? Hay 2 cosas, hay varias cosas. Uno presenta el texto, uno expone el texto, expound, uno expone el texto, qué es lo que dice el texto, qué es lo que no dice el texto, ¿verdad? Uno explica el texto, uno ilustra el texto y uno aplica el texto. Las aplicaciones pueden ser muchas y depende del contexto en el cual uno esté realmente y qué es realmente lo que pensamos que Dios ha puesto en nuestro corazón para ese día. Hay muchas aplicaciones, pero el significado del texto es muy importante en la predicación expositiva. Porque el significado del texto es la aplicación y ahí es cuando uno responde a la pregunta ¿qué dice realmente este texto? Entonces lo que dice no es lo que yo quiero que diga, lo que dice realmente es lo que dice el texto. Y la pregunta aquí no es ¿qué dice el texto para mí? ¿O qué me dice el texto a mí? ¿No? ¿O qué le dice el texto a usted? Eso es una pregunta muy peligrosa de hacer, que también tiene sus momentos legítimos, porque ya caería en el área del subjetivismo, y aquí estamos hablando con cosas objetivas. Dios no habla y Dios no dice lo que yo creo que Él ha hablado y lo que yo creo que Él está diciendo. No. La pregunta es que Dios ha hablado de manera objetiva. Entonces, y esa manera objetiva lo tenemos en la Biblia, por eso está escrito, para que no se cambie. Entonces, la tarea del predicador expositivo es descubrir el significado del texto. Y la pregunta es si realmente el texto tiene un significado
o no tiene significado? Lógicamente tiene significado. Tiene significado. La pregunta es, ¿cuál es el significado de un texto? ¿Es el significado que yo entienda? ¿El significado que los oyentes necesiten? No. El significado de un texto depende de la idea que realmente el escritor o el autor quiso comunicar. Es el verdadero significado de un texto. Entonces uno debe de descubrir, basado en un estudio del texto, realmente qué quiere decir o qué quiso decir el escritor con estas palabras, con este texto que está aquí. Entonces es muy importante ver el significado. Lo otro es la aplicación. Como había dicho, la aplicación de un mensaje positivo puede ser mucho, variado. Uno puede aplicar esta enseñanza X, la enseñanza X, por ejemplo, puede serse aplicada a la iglesia, a la familia, al trabajo, a las finanzas, etcétera, a un montón de contextos y de escenarios. Pero la enseñanza no cambia, el significado del texto no cambia. Entonces, ¿qué es predicación expositiva? Bueno, predicación expositiva es realmente descubrir por medio de un estudio serio el significado del texto, someterse a la autoridad del texto, que el texto sea la influencia dominante durante la predicación, no traer las ideas preconcebidas hacia el texto, mantenernos en los boundaries, en la frontera imaginaria o la frontera textual, podemos decirlo, en la cual el texto está. Y entonces cuando uno se mantiene en esa forma predicando y se acostumbra a predicar de esa forma, uno es más fiel a la prédica también. Ahora, uno de los beneficios de esto, aparte de ser un fiel predicador y ser más fiel, ¿no?, a la prédica, pero aparte de esto también es que este tipo de predicación expositiva nos ayuda como predicadores y a la iglesia a predicar sobre temas que realmente de otra manera no predicaríamos. Si uno comienza predicando expositivamente, vamos a suponer, durante un texto de la Biblia, un pasaje, un libro de la Biblia, usted va a estar predicando acerca de temas que normalmente no predica, porque cuando predicas temas temáticos o sermones o predicaciones temáticas, el peligro está que el predicador siempre va a escoger o va a gravitar hacia los textos, los pasajes, los temas, las doctrinas que lo apasionan, que le llaman la atención. Con el tiempo, eso crea un desbalance espiritual en la iglesia. Lo mejor es realmente llamado es predicar todo el consejo de Dios. Pero para hacer esto, uno tiene que adentrarse muchas veces en temas y en pasajes que uno quizás siente que uno no tiene la preparación que uno siente que debiera tener, porque es que a veces sí la tenemos, pero sentimos que no la tenemos, aunque sí la tenemos. Pero bueno, hay pasajes difíciles en la palabra de interpretar y de predicar. El propio apóstol Pedro dijo que el apóstol Pablo había escrito cartas que eran difíciles de entender. Entonces, si esa tensión hermenéutica existía en Pedro, imagínense cómo no va a existir en nosotros también, mucho más todavía. Entonces, no se sienta menos por eso. Pero una predicación expositiva nos ayuda a caminar nosotros como predicadores a lo largo del texto, hacer un recorrido por el texto de la palabra, sea un evangelio completo, sea un libro del Antiguo Testamento. Eso ahora no es relevante. El problema es que uno camina por todo el texto tocando diferentes temas que lo enriquecen a uno, nos obliga a estudiar más, nos obliga a prepararnos más y aumenta la dosis del alimento espiritual a la iglesia, crea un balance doctrinal a la iglesia, un balance en conocimiento y hace que la predicación de la iglesia local sea más completa, más balanceada, más robusta, más seria, más madura, que solamente estar predicando mensajes temáticos de las cosas que a uno nos gusta. Así que bueno, esto es acerca de la predicación. Me gustaría saber qué usted cree acerca de la predicación expositiva y si usted la usa como predicador o si no, o si usted cree que la predicación expositiva es muy difícil, es muy realmente trabajosa, o si realmente es preferible predicar temas temáticos, mensajes temáticos. Así que bueno, que Dios les bendiga. Yo no soy un experto en predicación, sí tengo años predicando, tengo fácilmente más de 20 años
yo diría, más de 25 años predicando en inglés y en español. Eso me expone a diferentes tipos de audiencia, de contextos, pero no soy un experto en la predicación. Uno puede estar predicando toda una vida y no estar haciéndolo bien. O sea, eso no me califica a mí para ser un experto en la predicación. Entonces, ¿por qué quise compartir esto? Porque es un tema que enriquece a nuestra tradición, enriquece a nuestros obreros, enriquece a nuestras iglesias, y es bueno. Yo pienso que estos son temas que nos ayudan a ser los mejores cristianos, los mejores siervos y pastores que nosotros podemos ser para la gloria del Señor. Así que, ¿qué es la predicación expositiva? ¿Qué no es la predicación expositiva? ¿Cuál es la diferencia entre la predicación expositiva y la predicación temática? ¿Y cuáles son sus beneficios? Eso ha sido el tema que he tratado en este video. Me gustaría saber sus ideas. Bueno, que Dios te bendiga. Bye bye.